Bueno, pues gracias a Dios por la bendición de estar aquí todavía. Siempre he dicho que las visitas dan dos alegrías muy grandes. La primera cuando llegan y la segunda cuando se van. Y siempre la segunda es más grande que la primera. Por eso los hermanos de aquí de la iglesia, miren, ya están felices. Qué bendición que ya se están yendo. Estos latosos, ¿verdad? Bueno, pues hoy en la noche nos estaremos yendo todos los demás que estamos aquí de fuera y van a ser inmensamente felices. A ver, vamos a cambiar el micrófono. Y bueno, gracias hermanos. La verdad es que nos han tratado tan excelentemente que no quisiéramos irnos, pero tenemos que hacerlo. Así es que gracias hermanos, que Dios les bendiga. No se espanten, todavía vamos a estar aquí todo el día, dándoles lata, molestándolos. Y bueno, esperamos que algo que se haya dicho, que se haya hecho, sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Y mientras lo buscan, nada más quiero mencionar rápidamente algunos de los libros que traigo allí en la librería portátil. Y hoy es el último día, así es que tienen que aprovechar, hermanos. Este librito se titula Sana las heridas en tu matrimonio. No hay matrimonios perfectos. No hay matrimonios perfectos. ¿Sabe por qué no hay matrimonios perfectos? Porque los que formamos los matrimonios no somos perfectos. Nos vamos a ofender, nos vamos a lastimar, pero lo importante es que esas heridas no se infecten, sanen inmediatamente. Y aquí les enseño este librito, cómo sanar las heridas en su matrimonio. Luego aquí tengo otro libro que se titula Controla tus finanzas en 30 días. Saber qué hacer o no hacer para administrar mejor tu dinero. Somos muy malgastados. Los cristianos dicen, es que no me alcanza, por eso no diezmo, por eso no ofrendo. ¿Ya le bajaron ahí, hermanos? ¿Sí se escucha? Tienen miedo. Empecé a hablar del dinero y le bajan. Ya me están preocupando, hermanos. Por favor. Tremendo libro acerca de cómo administrar su dinero. Necesitamos aprender. El dinero es como el tiempo. Lo malgastamos y ya lo perdimos. Necesitamos administrar bien nuestro dinero. Y la Biblia habla más del dinero que de cualquier otra cosa. Qué interesante. Entonces, le animo. Y aquí tengo este otro libro que se titula Eventos del Porvenir. Y abajito dice Estudios de Escatología Bíblica. Todo lo que tiene que ver con profecía, aquí está. Todo, todo. Si usted quiere saber del milenio, del rapto, de la gran tribulación, del juicio del gran trono blanco, de la gran tribulación, en fin, todo. El tribunal de Cristo, todo, aquí está. Y desde la posición correcta, porque desgraciadamente hay algunos que enseñan cosas que la palabra de Dios no enseña. Entonces le animo, ahí hay bastantes libros, aprovechen, hoy es el último día. ¿Ya tienen Colosenses capítulo 2, hermanos? Colosenses capítulo 2. Vamos a ponernos de pie para leer los primeros 2 versículos, después oraremos y empezaremos con el mensaje de esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leer todos unidos estos 2 versículos. Repito, después oramos y empezamos con el mensaje, la predicación de esta mañana. Vamos a leerlo, no se adelante, no se atrase, respete los signos de puntuación, por favor. Muy bien, empecemos. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Inclinen su rostro, vamos a orar.
Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta mañana dándote gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el tiempo de descanso. Gracias por suplir nuestras necesidades en cuanto a los alimentos. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora te pido, Señor, que tú seas el que hables al corazón de mis hermanos y ayúdanos a estar atentos, a escuchar tal y como tú quieres que oigamos tu palabra, con atención, con interés, con denuedo, para que tu palabra dé fruto. Bendice pues esta enseñanza, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. El título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes esta mañana le he llamado Las peticiones de un pastor por su iglesia. Las peticiones de un pastor por su iglesia. Qué interesante lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta, particularmente en estos dos versículos. Pablo nunca había estado en la ciudad de Colosas. O sea, los colosenses no conocían a Pablo. Ni Pablo conocía a los colosenses, obviamente. Pero eso no quitaba que Pablo tuviera una carga en su corazón por los cristianos colosenses, ¿sí? Todo lo que Pablo se había enterado de los colosenses lo había hecho a través de Epafras. Epafras muy probablemente era el pastor de esta iglesia. Y él le había informado a Pablo acerca de la iglesia en Colosas y del avance de la iglesia en Colosas, así como de los problemas que tenían los cristianos colosenses. Y Pablo entonces, al escribir esta carta, está pensando en cómo ayudar, cómo ser una bendición a los cristianos colosenses. Mire cómo empieza el versículo número 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y cuando está hablando aquí de la lucha, el apóstol Pablo está hablando de la oración que él estaba haciendo por los cristianos colosenses. Y yo creo que si hay un pastor que verdaderamente ama la obra de Dios, ama la iglesia que Dios le ha puesto en sus manos, ¿cómo no va a orar? ¿Cómo no va a orar? ¿Cómo no va a sostener esa lucha por los cristianos miembros de su iglesia? Yo tengo 39 años pastoreando la misma iglesia. ¿Y cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a rogarle, Señor, por favor, bendice a fulano de tal? Señor, ayuda a fulana de tal. Señor, mira, mantén, sostén, por favor. Porque yo quiero que la obra de Dios siga adelante. Dios me ha dado la responsabilidad a mí de dirigir la iglesia, pero yo no puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda, la colaboración, el trabajo de un montón de hermanos en la iglesia. Y Pablo entendía eso. Por eso dice, hermanos colosenses, quiero que se den cuenta, yo sostengo una tremenda lucha delante de Dios por ustedes. Ahora repito, él no era el pastor, pero él tenía el corazón de pastor. ¿Cuántas iglesias había empezado el apóstol Pablo? Ahí yo estoy seguro que la iglesia de Éfeso, que fue una de las iglesias más grandes, más influyentes de aquellos días, lo que actualmente es Turquía, en la Biblia se llama Asia Menor, Pablo había fundado esa iglesia. Y esa iglesia seguramente es de donde había salido Epafras para empezar la iglesia de los colosenses, si así fue. Si no fue de esa manera, de alguna otra manera se empezó la iglesia de los colosenses, pero la influencia de la iglesia de Éfeso llegó a los colosenses. De Éfeso a Colosas no había una distancia muy larga. Allí Pablo había conocido, me imagino, algunos cristianos de esa ciudad, algunas personas de esa ciudad que habían sido ganadas para Cristo y habían llevado el evangelio a esa ciudad. Y Pablo dice, hermanos, tengo una lucha por ustedes. ¿Qué es lo que pedía Pablo por los cristianos
colosenses y por todos aquellos que nunca habían visto su rostro, y entre ellos estamos nosotros. Usted no ha visto el rostro de Pablo, ¿verdad? Digo, espero que no lo haya visto, porque si ya lo vio, quiere decir que ya se murió y que está aquí otra vez. Y eso sí es muy raro. ¿Cuáles eran las peticiones de Pablo por los cristianos colosenses? Mira el versículo número 2. Versículo 2. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo número 2. Dice, para que sean consolados sus corazones. La primera petición que Pablo tenía por los cristianos colosenses es que el corazón de los cristianos colosenses fuera consolado. Pero es muy interesante porque la palabra que utilizó Pablo para hablar del consuelo que estos cristianos necesitaban no es una palabra que explique que ellos habían tenido algún problema, alguna necesidad, alguna crisis, alguna situación difícil y que necesitaban consuelo. No era un consuelo del cual está hablando Pablo. Está hablando de otra cosa. Vaya a Juan capítulo 14. La misma palabra que utilizó Pablo allí para decir que el corazón de los colosenses fuera consolado, es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo utilizó aquí. Juan capítulo número 14, versículo número 16. Mire lo que dice. Juan 14, 16. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro que consolador. Exactamente de eso es de lo que está hablando Pablo. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese otro consolador? El versículo 17 nos lo aclara. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Pablo le dice a los cristianos colosenses, hermanos, quiero que sepan la lucha tan tremenda que sostengo por ustedes delante de Dios, rogando al Señor por ustedes para que sean consolados sus corazones. Él lo que está pidiendo es, Señor, por favor, que los hermanos colosenses entiendan la necesidad, la importancia, la urgencia de ser controlados por el Espíritu Santo. Sean llenados con el Consolador. El Señor Jesucristo aquí cuando está hablando del Consolador le está hablando a sus discípulos. Sus discípulos estaban escuchando que Él se iba a ir, que lo iban a maltratar, que lo iban a tomar preso, que lo iban a asesinar, que los iba a dejar solos. Pero dice, yo no los voy a dejar huérfanos. En realidad les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Y por supuesto que el Señor está hablando de una persona. ¿Cuál es esa persona? El Espíritu Santo. Y les dice, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a estar en ustedes. Mora con ustedes, pero ahora va a estar en ustedes. Eso es lo que dice el versículo número 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De recuerdo, hermano, que ahora dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo, el que viene a morar en nosotros es
el Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted, en cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo ahora. No es como en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía y luego se iba, venía y se iba. No, 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 no. El Señor dice, va a venir y va a morar permanentemente en ustedes. El Espíritu Santo está en nosotros, pero la pregunta no es si tenemos al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo nos tiene a nosotros? Y sabe que ese es el problema en la mayoría de los cristianos. Y Pablo sabía eso. Por eso dice, hermanos, yo tengo una lucha tremenda delante de Dios. ¿Y qué pastor que ama a su iglesia, que quiere que en esa iglesia no haya problemas, no haya divisiones, no haya envidia, no haya carnalidad? No quiere que los miembros de su iglesia anden en el Espíritu Santo. Digo, solamente un pastor que está loco no quisiera eso. Pero si usted me preguntara, pastor, ¿qué es lo que usted más anhela de los miembros de su iglesia? Sin dudarlo, yo le diría que cada uno ande en el Espíritu, que cada uno viva de acuerdo al Espíritu, que cada uno haga lo que el Espíritu Santo le indique. Pero antes el Espíritu Santo lo tiene que llenar, lo tiene que controlar, lo tiene que dominar. Hermano, ese es el gran problema del mundo cristiano de hoy en día. Ni conocen al Espíritu Santo, menos quieren andar en el Espíritu. El apóstol Pablo en cada una de sus cartas habló de esta necesidad. Y por eso está diciendo, hermanos, la lucha que yo sostengo delante de Dios por ustedes es para que sean llenos del Espíritu Santo. El Consolador les llene, les controle. Yo me pregunto, si en cada hogar cristiano el Espíritu Santo llenara a cada miembro de ese hogar, ¿habría conflictos? ¿Habría pleitos? ¿Habría desacuerdos? ¿Habría malos entendidos? Si cada miembro de cada iglesia fuera lleno del Espíritu Santo, ¿habría envidias, celos, rencores? No, no existiría eso. Todos estaríamos trabajando unidos, sirviendo al Señor. No habría ningún problema, créamelo. Eso es lo que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo número 2 en adelante, cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y llenó. Ya tenían al Espíritu Santo los 120 que estaban congregados en el aposento alto. Ya lo tenían, pero ahora vino el Espíritu Santo a morar permanentemente en ellos, y dice la Biblia que los llenó y los controló. Y mire qué tremendo avivamiento, 3,000 fueron salvos, y luego más y más, como hemos escuchado en estos días, se añadieron a la iglesia, y pronto era una multitud de miles y miles de personas que no solamente llenaron la ciudad de Jerusalén con el evangelio, pero salieron a predicar el evangelio en todas partes del mundo. Y mire qué bien se ha hecho ese trabajo a través de las generaciones, porque por eso es que el evangelio nos ha llegado a nosotros en el tiempo presente. Le pregunto, hermano, ¿es usted lleno del Espíritu Santo permanentemente? ¿Continuamente? El hecho de que ayer hayamos sido llenos del Espíritu Santo no significa que hoy vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Eso tiene que ser algo continuo y continuo y continuo y continuo y continuo. Y Pablo dice, yo quiero, hermanos colosenses, que ustedes entiendan, vean la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Lo ve usted, hermano? Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted con todo su corazón le pidió al Espíritu Santo que le llenara? ¿Cuándo fue? ¿O debo de cambiar la pregunta? ¿Le ha pedido alguna vez que el Espíritu Santo le llene?
le controle. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos quiere llenar básicamente para dos cosas. Primero, para vencer las tentaciones. Las tentaciones van a venir a su vida. Van a venir y van a venir y van a venir. Si usted no las vence, es porque usted quiere enfrentarlas en su carne. Y por eso caemos y caemos y caemos y caemos en el pecado. ¿Cuántos cristianos viven una vida de derrota, no de victoria, de fracaso, no de triunfo, de estancamiento, no de avance en su vida espiritual? Usted no la puede hacer si no está lleno del Espíritu Santo. La obra de Dios se hace en el Espíritu. Mire, vaya a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Por eso Pablo estaba diciendo, hermanos colosenses, quiero que se enteren de la lucha tan grande que yo sostengo. Estoy pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo los llene, los controle, sean consolados sus corazones. Y repito, hermano, yo soy pastor de una iglesia. ¿Y cómo le pido al Señor esto? ¿Cómo le ruego al Señor esto? Tenemos 20 rutas en nuestra iglesia, 20 capitanes, montones de obreros. Cada ruta yo calculo que por lo menos debe tener unos 8, de 8 a 10 obreros, 10 personas que trabajan en la ruta. ¿Cuántas personas son ahí? Luego maestros de escuela dominical, tenemos más de 150 maestros de escuela dominical. ¿Usted cree que yo no voy a orar, Señor, que anden en el Espíritu? Que anden en el Espíritu. Nada más con los maestros de escuela dominical y los capitanes y obreros de rutas. Qué tremendo. Luego los que cantan en el coro. Y luego los hermanos sugieres, como que los sugieres son los más conflictivos, ¿verdad? Los más problemáticos. Señor, llénalos de tu Santo Espíritu para que pongan una bonita cara y no se vayan los hermanos, que de por sí están feos. Y luego andan en su carne. Fácilmente ahuyentan a todo mundo. Yo me imagino que algo así pensaba Pablo. Por eso dice, hermanos, quiero que sepan la tremenda lucha. No es que nada más oraba ahí 2-3 minutos. Está hablando de una lucha. Ahí lo leemos en Colosenses capítulo 2, versículo número 1. La gran lucha que sostengo delante de Dios por ustedes. Si entendiéramos eso, si cada cristiano comprendiera eso, lo vital, lo esencial que es andar en el Espíritu, no saldría a su casa sin primero rendirse a Dios y decirle al Señor, Señor, perdóname, límpiame. Y Señor, aquí me presento en sacrificio vivo para que tú me llenes y me controles cada paso, cada palabra que diga, cada lugar donde esté efectivamente que tú me dirijas. Qué tremendos cristianos seríamos. ¿Cómo impactaríamos a este mundo? Pero hay cristianos que creen que la vida cristiana es vivir exactamente igual que cualquier persona. Y no es así, hermano, no es así. Mire lo que la Biblia dice aquí. Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y note la gramática, hermano. Aquí la palabra Espíritu está con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué tenemos problemas los cristianos? Porque nos dejamos llevar por la carne, porque seguimos nuestros apetitos carnales, no seguimos lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso usted termina cayendo en pecado, por eso usted termina manchando el nombre de Cristo. Por eso es que tenemos cristianos, repito, tan carnales, tan mundanos, tan rebeldes. ¿Y por qué tengo que hacer lo que el pastor dice? No es lo que el pastor dice, es lo que el Señor dice. El Señor dice, pero no lo entendemos de esa manera. Creemos que el pastor quiere obligarnos a hacer algo que él quiere hacer.
Y no es así. Cada vez que yo me paro detrás del púlpito ahí en mi iglesia, les digo, hermanos, vean lo que la palabra de Dios dice. Mi trabajo es lo que decía anoche, nada más es comunicarles lo que el Señor quiere. Ese es mi trabajo. Yo no puedo controlar a cada uno de ustedes. Es más, yo a algunos de ustedes ni los conozco. Los veo porque vienen a la iglesia, pero yo no sé dónde viven. Yo no conozco su nombre. Pero el Señor sí. Él sí. Y Él quiere controlarnos y puede controlarnos. Y qué tremenda será nuestra vida si de veras andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos, los apetitos de nuestra carne. Su carne es tan cochina, tan mala, tan sucia, tan perversa como la de cualquier persona inconversa. Su carne sigue siendo carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice la Biblia. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 3. Por eso el Señor quiere que andemos en el Espíritu. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 17. Estamos en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Y cómo no entendemos esto los cristianos? No lo entendemos. Y por eso seguimos nuestros apetitos carnales. Y mire, este mundo con sus filosofías perversas alientan nuestra carne. Y no puede ser de otra manera. La gente inconversa no le va a decir anda en el Espíritu. ¿Qué saben del Espíritu? Dice la Biblia que para ellos las cosas del Espíritu son locura. No las pueden entender. Pero qué tremendo sería que cada cristiano anduviera en el Espíritu. Yo pregunto, ¿habría adulterios? ¿Habría robos? ¿Habría malos pensamientos, envidias, enojos, rencores? No, por supuesto que todo eso se acabaría. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y les recuerdo, Pablo le está escribiendo aquí a cristianos, no a inconversos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Su carne es tan perversa como la de cualquiera. Por eso algunos hermanitos se escandalizan. Ay, yo no pensé que el hermano fuera a hacer eso. Se escandalizan. No nos deberíamos de escandalizar, porque todos somos capaces de hacer eso. Todos. No, pastor, yo no. Espero que no. Y debería de ser esa la meta. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo le controle, usted es un candidato. Un candidato. Y qué cosas tan aberrantes me he enterado de cosas que hacen los cristianos. Cristianos. No estoy hablando de gente inconversa. Cristianos. ¿Por qué? Porque andan en su carne. Andan en su carne. Por eso Pablo decía ahí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Y hermano, no nada más un ratito, no nada más un día, siempre, continuamente. Esa debería de ser nuestra oración. Señor, lléname, rendirnos delante de Él, límpiame, lléname con tu Santo Espíritu. Yo no quiero manchar tu nombre, yo no quiero desobedecerte, yo quiero honrarte, yo quiero agradarte.
Qué diferente sería la vida de cada cristiano, una vida completamente realizada si anduvieran llenos del Espíritu Santo. Porque mire lo que sigue diciendo Pablo ahí, versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Esta es su vida? Nada más por ver la cara de algunos de ustedes, yo me doy cuenta de que están muy lejos de esto. ¿Sí? Su rostro no refleja esto. ¿Qué refleja? Lo que acabamos de leer ahí, que son las obras de la carne. Eso es lo que refleja. ¿Sí? Y luego mire lo que dice el versículo número 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta carne es igual de sucia, de mala, de perversa que cualquier otra carne. Somos iguales. Carne es carne. Por eso Pablo estaba diciendo, hermanos, quiero que sepan la lucha que sostengo. ¿Qué pasaría con una iglesia que toda la iglesia fuera llena del Espíritu Santo? ¿Qué sucedería? Veríamos un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. No tendríamos que fingir absolutamente nada. Nada. Seríamos controlados por el Espíritu Santo. Haga la prueba, hermano. Puede hacer la prueba. Ríndase al Señor. Doblegue su orgullo. Crucifique su cochina carne, su vieja naturaleza. Mátela. Por eso el bautismo es por inmersión, porque representa tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Tiene que ser por inmersión para que represente lo que Dios quiere que represente. Nuestra muerte a la vieja vida, somos sepultados y nos levantamos. Eso es lo que explica Pablo ahí en Romanos capítulo 6, para andar en una vida nueva, una vida diferente. Y esto no viene en automático, nada más porque usted aceptó a Cristo, ya soy una persona diferente. Qué tremendo sería si así fuera. No habría robos, no habría adulterios, no tendríamos que estar predicando la palabra de Dios, no tendríamos que estar animando a los hermanos, no habría necesidad de conferencias. Nada más nos reuniríamos a la iglesia porque Dios lo ordena, pero luego todos saldríamos a predicar el evangelio. ¿Pero eso sucede? No. Los pastores ya no sabemos ni qué inventar para animar a los hermanos a que vengan a la iglesia. Nada más que vengan. Ahora ir a ganar almas. No, pastor, eso no. Muy vergonzoso que me vea la gente allá en la calle. No, y mis amistades. No sabe que yo soy de la alta sociedad. Por favor. Somos llenos del Espíritu Santo para ser controlados por el Señor y vencer las tentaciones. Esa es la primera razón que nos muestra la Biblia. La segunda, para hablarle a la gente de Cristo. ¿No dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted a propósito fue a buscar a alguien para hablarle de Cristo? ¿Cuándo fue? Ay, pastor, es que yo creo que uno le debe de hablar a la gente hasta que le nazca. Si usted es lleno del Espíritu Santo, créame que le van a hacer. Le van a hacer. Y usted va a querer ir y hablar, no importa que no sea el día de que se reúne la iglesia para salir a ganar almas. Todos los días usted va a querer estar hablándole a la gente de Cristo. Pero si usted anda en su carne,
Su carne se avergüenza. Su carne tiene miedo. Su carne es cobarde. Su carne es orgullosa. No, qué denigrante. Eso de salir a la calle y hablarle a la gente, no. Si me preguntan, a lo mejor les digo. Ese no es el ejemplo que tenemos en la Biblia. ¿Cómo anda usted? ¿En el espíritu o en la carne? Pablo quería que los cristianos colosenses anduvieran en el espíritu. Por eso dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero que se enteren, hermanos, de lo que estoy pidiendo a Dios con intensidad. ¿Qué era lo que pedía? Que sean consolados sus corazones. Que sean consolados sus corazones. ¿Sabe que estadísticamente se dice que la mayoría de las iglesias descansa sobre el 10% de la asistencia de la iglesia? Si hay 100, el 10%, 10 personas son las que trabajan, sirven, sacrifican, dan 10%. ¿Qué pasaría si el 100% lo hiciera? ¿Qué pasaría? Sería algo tremendo. Por eso Pablo está pidiendo esto, ¿sí? Que sean consolados sus corazones. Y hermano, créamelo, no hay cosa. Pregúntele a su pastor. Pastor, ¿usted qué más quisiera? ¿Quisiera que yo fuera lleno del Espíritu Santo permanentemente, continuamente? ¿O qué otra cosa quisiera? Estoy seguro que cualquier pastor le diría, claro, hermano, por supuesto. Ahí no tendríamos que estar rogándole, hermano, por favor, ayude aquí, hermano, por favor, asista a la iglesia, hermano, por favor, coopere. No. Sería algo espontáneo, natural, normal en todos los cristianos. Pero mire la segunda petición que tenía Pablo por los colosenses. Vuelva a Colosenses capítulo 2, versículo número 2. Dice aquí la Biblia, para que sean consolados sus corazones. Y mire lo que dice, unidos en amor. ¿Por qué cree que Pablo estaba pidiendo eso? Bueno, si usted lee cada una de sus cartas, se va a dar cuenta de que en cada una de sus cartas hablaba de pleitos que habían en las iglesias, conflictos que había. Y no me diga en la iglesia de Corinto, una iglesia carnal. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Versículo 3, Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y yo pregunto, ¿en qué iglesia no hay pleitos? ¿Y por qué debe de haber pleitos? No, pastor, pues es que yo pienso diferente. Exactamente ese es su problema. Usted piensa diferente. ¿Sabe por qué piensa diferente? Porque usted no está controlado por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios no está en su mente. Si estuviera la palabra de Dios en su mente, usted se sometería a lo que el Señor ordena. Pero si andamos en nuestra carne, la carne es mala, es perversa, es diabólica.
No importa que usted sea cristiano, no importa que usted venga a la iglesia. Ay, no, pastor, pero yo me porto bien, yo soy hijo de Dios. Sí, pero la carne. Por eso dice la Biblia que cuando venga Cristo vamos a ser transformados. Porque la carne que usted tiene es tan mala como la mía. Somos malos. La naturaleza carnal que tenemos es pecaminosa. No importa que usted la arregle, no importa que usted la pinte, no importa haga lo que haga. Carne es carne. Y es mala. Pablo no solamente quería que fueran consolados sus corazones, Pablo quería que estuvieran unidos. A propósito, ¿qué es unidad para Dios? ¿Qué es estar unidos? Mire lo que dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios capítulo número 1, hablando de lo que es unidad. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué palabra sigue? Habléis todos una misma cosa. Le pregunto, ¿habla usted la misma cosa que los demás miembros de su iglesia? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Mire lo que sigue diciendo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente. Aquí nos está explicando la Biblia que es unidad. ¿Y qué es unidad? Que tengamos una misma mente, que todos pensemos de la misma manera. Ay, pastor, ¿cómo? Si somos personas diferentes y cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su propia manera de pensar. Sí, en el mundo es así, pero en el Señor no. En el Señor no. Aquí lo estamos leyendo. Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ah, no, pastor, pues si no somos robots. No, no somos robots. Claro que no somos robots. Por eso Dios quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad, crucifiquemos nuestra carne y dejemos que el Espíritu Santo nos llene. ¿Qué va a suceder cuando el Espíritu Santo nos llene? Por supuesto que vamos a tener una misma manera de pensar, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo utiliza este libro como su espada. Gracias, hermano. Como su espada y la trae a nuestra memoria. Pero ¿cuándo le metemos este libro a nuestra mente? Por eso hablamos tan diferente. Tan diferente. Pensamos de manera diferente. Nuestro punto de acuerdo debe ser la palabra de Dios. Y Dios lo dice, aunque no me guste. Eso es. Pero cuando no, yo porque voy a hacer lo que fulano de tal dice. Está loco. Yo estoy más preparado. Y empezamos con las divisiones. La unidad bíblica incluye tres cosas. Ahí, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Una misma mente, un mismo hablar y un mismo sentir. Caminar en la misma dirección. Deme una iglesia que esté unida de esa manera y yo le voy a dar una iglesia que no va a tener límite a donde pueda llegar. Eso es lo que Dios quiere. ¿Pero eso es lo que nosotros queremos? No. Por eso encontramos iglesias problemáticas, ¿sí? No, pues aquí la iglesia es la que manda. El pastor tiene que hacer lo que la iglesia dice. Enséñeme dónde dice eso en la Biblia. Aquí está la Biblia. Y creemos que este libro es la palabra de Dios.
La Biblia nunca dice, pastor, obedece a tu iglesia. Nunca. Y la Biblia sí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿No es eso lo que enseña ahí en Hebreos capítulo 13? No, yo he encontrado a miembros de iglesia que me dicen, no, es que la Biblia enseña que el gobierno de la iglesia es democrático. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde? Yo he leído montones de veces la Biblia y no he encontrado la más mínima insinuación de eso. Pero por supuesto, si estamos llenos de filosofías humanas, mundanas, y queremos traer eso a la iglesia y dirigir la iglesia como el mundo dirige sus asuntos, por supuesto que eso va a chocar con la Biblia. Y la obra de Dios, lejos de avanzar, retrocede. ¿Ve por qué Pablo dice, hermanos, quiero que sepan la gran lucha que sostengo por ustedes y por todos los que nunca han visto mi rostro? Quiero que sean consolados sus corazones. Y ahí está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Quiero que estén perfectamente unidos. Y qué tremenda sería una iglesia que estuviera unida, todos por la misma causa, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Repito, hermanos, no habría límite. Esa iglesia estuviera predicando el evangelio, ganando almas, estableciendo más y más iglesias, enviando más y más misioneros, predicadores, siervos de Dios. Sería un semillero. Pero qué raro es que una iglesia esté enviando. No, pastor, pues si aquí necesitamos gente que nos venga a ayudar. ¿Usted quiere que mandemos a otro lugar? No soy yo, es el Señor. Porque Él nos dice que debemos de ir y predicar a toda criatura. Y qué lejos estamos de hacer eso. Lejísimos de hacerlo. Ha avanzado, gracias a Dios, el evangelio aquí en nuestro país. Pero no como debería de ser. Porque no nada más es en nuestro país. Es en el mundo entero. Y estamos muy lejos. Hay países donde no hay ni siquiera un solo predicador. Países enteros. Hay países donde ni siquiera conocen el nombre de Cristo. Hay países donde ni siquiera hay una Biblia. ¿Y de quién es culpa? ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Usted y yo somos los responsables, hermanos. Dios nos dejó la gran comisión a nosotros. ¿Sí? Y si el mundo no escucha el evangelio, es nuestra culpa. Así debe de verlo porque así lo explica la Biblia. ¿Ve por qué Pablo quería que los cristianos fueran consolados sus corazones? ¿Ve por qué Pablo quería que estuvieran unidos en amor? Yo le pregunto, hermano, ¿cómo anda su iglesia? ¿Cómo se siente usted en su iglesia? ¿Hay unidad? ¿Hay unidad? No, pastor, aquí en nuestra iglesia estamos más divididos que los partidos políticos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado que este mundo nos enseñe cómo hacer las cosas, no Dios. No Dios. Porque el Señor todavía la noche antes de ser crucificado, ahí lo leemos en Juan capítulo 17, estaba rogándole a su Padre, Señor, que estén unidos para que todo el mundo conozca el evangelio. Pero hay cristianos que aquí ni les importa eso, ni les interesa. Si otro más escucha,
a mí qué me importa. Si no escucha, tampoco me importa. Qué indiferentes somos, qué duros de corazón somos. Y a veces con nuestra misma familia. Porque yo le aseguro que aquí hay cristianos, gente que es salva y que saben que sus parientes están caminando rumbo al infierno y jamás les han hablado de Cristo. Como que no creen. Ay, no, pues yo ya les hablé una vez y no quieren. Hermano, pero si la Biblia es verdad y lo es, usted debería de estar tirado todos los días sobre sus rodillas. Señor, por favor, toque el corazón de mi pariente, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo. Señor, toca su corazón, sálvalos. Pero hay cristianos que ya se han hecho tan indiferentes. Pues es que no quieren. Un día se va a dar cuenta usted de lo grave que era esa indiferencia de parte de usted. Aquel es inconverso, no le interesan las cosas de Dios, pero usted debería de rogarle, no solamente a Dios, a su pariente, por favor, entiende, esto no es un juego, un día tú vas a morir. Como recuerdo las palabras de esa hermanita, una hermana que ya tenía más de 3 años viniendo a nuestra iglesia. Y murió su hermano. Estoy hablando de una persona de 60 años de edad. No era una jovencita. Y de repente le trajeron la noticia de que había muerto su hermano, un poco mayor que ella. Y cayó en una depresión. Llorando y llorando y llorando y llorando. Y cuando la visité, su hija me llamó. Me dijo, pastor, ¿puede venir a hablar con mi mamá? Yo no sé qué es lo que le pasa a mi mamá, dijo ella, pero mire, después de que le informaron que había muerto su hermano, está tan inconsolable. Llegamos a la casa. Efectivamente ahí estaba la hermana, su esposo, sus hijas, sus yernos, sus nietos, todo mundo alrededor de ella. Y ella llorando y llorando y llorando. Y cuando le pregunté, hermana, ¿qué le sucede? Ella entre lágrimas, pastor, es que anoche me trajeron la noticia de que mi hermano murió. Y ya no pudo seguir hablando. Su esposo me dijo, pastor, es que ayer cuando regresamos de la iglesia en la noche, nos trajeron la noticia de que mi hermano lo habían asesinado. A mi cuñado, quiero decir. Mi esposa escuchó la noticia y hacía más de un año que la hermana me había encargado que le llevara una Biblia. Tenemos la librería. Me dijo, pastor, ya que va a venir a la casa, no recuerdo, me había invitado a comer o algo así, no recuerdo. El chiste es que vamos a ir a su casa. Me dijo, tráigame una Biblia de letra grande, quiero regalársela a mi hermano. Se la llevamos. Más de un año. Dice la hermana, cuando usted me la trajo, yo la tomé y dije, ahorita mismo se la voy a regalar a mi hermano y voy a utilizarla como el pretexto para hablarle de Cristo. Tomé la Biblia, salí de la casa, dijo la hermana, mi hermano vive aquí a 2 cuadras. Pero ya estaba a punto de tocar a la puerta de su casa cuando algo me dijo. ¿Y si tu hermano se enoja? ¿Y si te corre de su casa? ¿Y si te deja de hablar? Y yo me quedé pensando en eso, dijo la hermana. Y no se la regalé. Me regresé a mi casa, pastor.
Y cada vez que yo iba a la iglesia y usted hablaba de ganar almas, de predicar el evangelio, de hablarle a nuestra familia, yo decía, ahora sí. Llegaba de la iglesia a mi casa, tomaba la Biblia y salía. Y otra vez la misma historia. Y pastor, me dijo la hermana ese día, un lunes por la noche, pastor, ahí en ese librero está la Biblia. Nunca se la regalé a mi hermano. Y estas fueron las palabras textuales de ella. Yo mandé a mi hermano al infierno. Yo lo mandé. Nunca le hablé. Y ahora me doy cuenta, pastor. Siguió llorando la hermana. Yo pensé dentro de mí, sí es cierto, usted lo mandó. La única posibilidad que tuvo su hermano de escuchar el evangelio era a través de usted. Y usted nunca le habló. ¿Quién más le iba a hablar? ¿Quién más? ¿Se da cuenta de por qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta de por qué necesitamos estar unidos? Por eso Pablo estaba orando. Y luego mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Vamos a terminar porque el tiempo se me ha terminado aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La tercera petición de Pablo por los cristianos colosenses es para que ellos conocieran a Cristo. Lo conocieran. Qué interesante, porque la Biblia habla de la relación entre Dios y su pueblo como una relación matrimonial. ¿Ha visto esa comparación que hace la Biblia? ¿Qué tanto se conoce un matrimonio? ¿Qué tanto? Los que estamos casados sabemos qué tanto. Nos llegamos a conocer en todo lo que se pueda conocer a una persona, ¿verdad? Yo tengo 46 años casado, casi 47. Me casé cuando tenía 2 años, para que de esa manera no piensen, ay, pues ¿cuántos años tiene el pastor? Digo, porque algunos son medios suspicaces, ¿verdad? Mal pensados. Por eso nos vemos tan jóvenes todavía. ¿Qué tanto conozco a mi esposa? ¿Qué tanto me conoce mi esposa? Dice Pablo, así es como debemos de conocer al Señor. Y créame, hermano, que si usted conociera de esa manera al Señor, no haría lo que hace. No se portaría como se porta. No hablaría como habla. Tendría una muy diferente manera de pensar en cuanto a la obra de Dios. Pero lo tomamos tan a la ligera. Ay, pues yo creo que uno debe de ir a la iglesia cuando le nazca de corazón. ¿Cuándo le va a nacer si tiene puras porquerías en su mente, pura basura? Métale la palabra del Señor, conozca al Señor y yo le garantizo que entonces sí le van a hacer. No puede faltar a la iglesia. No, yo tengo que salir a ganar más. No, yo tengo que diezmar. Yo tengo que hablarle a todo mundo de Cristo. Pero si no tenemos en nuestra mente el conocimiento de Él, entonces vamos a pensar como este cochino mundo piensa. Y por eso, ay, pues es que ahí son muy exagerados. Dice que no hagamos esto y que no hagamos lo otro, que no hagamos aquello, que no hagamos. No. A mí no me gustan tantas restricciones. Hermano, conozca al Señor, conozca su palabra y se va a dar cuenta de que estamos muy lejos de hacer lo que deberíamos de hacer. ¿Ve por qué Pablo tenía esa lucha? Y yo me identifico con Pablo. Porque yo como pastor, ¿qué más quisiera?
que mi iglesia fueran llenos del Espíritu Santo, que mi iglesia estuvieran perfectamente unidos, que mi iglesia conociera al Señor, conocieran al Señor como Él quiere que lo conozcamos. Qué tremendo sería. Como digo, ni habría necesidad de predicar la palabra de Dios, ni habría necesidad de enseñarles. Pero ahí tiene uno que estar insistiendo y rogando y a veces regañando y a veces gritando y a veces qué sé yo, haciendo infinidad de cosas para que se haga lo que se debe de hacer. Algo que debería ser tan espontáneo, tan natural, con un deseo normal, para algunos se les hace un sacrificio inmenso. Diezmar. No me diga cuando se trata de diezmar. Algunos hermanitos hasta parece que le están sacando la muela del juicio. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez. ¿Verdad? Y mire, debería de ser tan sencillo. No solamente el diezmo, Señor, todo es tuyo. Te doy con gusto. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano. Usted puede ser la respuesta a la oración de su pastor, si usted quiere. ¿Sí? Usted pudiera decir, Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Señor, yo voy a unirme a mis hermanos en tu obra. Y Señor, te prometo que te voy a conocer más y más y más. Qué tremendo sería para cada iglesia aquí representada y aún para esta iglesia. Yo le garantizo que el próximo año no sería lo mismo. No sería lo mismo. Si cada miembro de cada iglesia hiciera ese compromiso, cada año la iglesia se estaría duplicando y duplicando y duplicando y multiplicándose. Y no habría límite. Pero ¿cuántas iglesias están nada más subsistiendo y algunas muriéndose? ¿Por qué? Porque los miembros de esa iglesia eso es lo que quieren. ¿Por qué no le decimos esta mañana al Señor, Señor, perdóname? Yo voy a hacer la respuesta a la oración de mi pastor. Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar, nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por hablarnos. Ayúdanos a recordar lo que el apóstol Pablo estaba mencionando aquí. Señor, si algo necesitamos es esto: ser llenos de tu Santo Espíritu, unirnos a nuestros hermanos en tu obra, conocerte a ti más que cualquier otra cosa. Perdónanos.